Pues ahora sí ya estamos. Un segundito, en un momento comenzamos. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer estar una noche más en estas transmisiones de Facebook Live. Ya habíamos interrumpido las transmisiones desde hace varios meses. Esto en virtud de cargas excesivas de trabajo. Y ya saben que luego se van presentando responsabilidades de otro tipo, también igual las académicas. Pero bueno, con el gusto estar con ustedes, de poder difundir la cultura de la legalidad para los abogados, las abogadas, pero también para la comunidad entera, para que conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos. Soy Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil, y el día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante que tiene que ver con el concubinato y los alimentos. Vamos a estar transmitiendo los días miércoles a las 9 de la noche. Vamos a intercalar temas en materia penal, en materia familiar, en materia civil, de tal manera que sean temas que les puedan interesar en su vida diaria. Y para los abogados, abogadas que me están viendo, puedan tener un mejor ejercicio profesional si es que su servidor les apoya en algo. Bueno, pues es un gusto, miren, pues no sé, ustedes que estén bebiendo, que estén tomando, yo me serví un café a propósito del Día Internacional del Café. Dicen que el café es muy bueno para amenizar, es bueno para ciertas propiedades antioxidantes, bueno, y también tiene sus perjuicios. El estar bebiendo constantemente pues altera el sueño, altera las cuestiones nerviosas, en fin, pero no hay como una taza al día. Y yo me la acabo de servir. No sé ustedes qué estén bebiendo, yo un cafecito. Pues un cafecito yo creo que desde el más humilde que puede ser uno de una marca muy barata hasta el más sofisticado que puede ser esos cafés de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, son sabrosísimos. De ahí, fuera de mi país, fuera de nuestro país, yo no conozco otro café tan delicioso. Pero bueno, yo siempre me adapto a todas las circunstancias. Bueno, pues a mí me gusta no muy cargado, con 2 cucharadas de azúcar, pero también hay que revisar el tamaño de la taza porque si puede, está muy chiquita, a lo mejor una cucharada de azúcar. Y a veces me gusta tomarlo sin azúcar. Por ejemplo, cuando lo combino con algún pan dulce, con una rebanada de pastel, pues no me gusta tener muy dulce todo, ¿no? Entonces, haciendo un contraste entre lo agrio y desde luego lo dulce, ¿no? Entonces, bueno, pues feliz Día Internacional del Café. Pues bueno, vamos a arrancar con el tema. Por favor, escríbanme todas sus dudas, sus preguntas, háganme comentarios, explíquenme sus experiencias. Por favor, que no sea un monólogo, que ustedes de tal manera me estén escuchando, pero que ustedes también de alguna forma estén escribiendo lo que ustedes requieran que su servidor les responda. Bueno, compartan esta publicación, por favor, en todas sus redes sociales, a sus amigos, a sus todavía compañeros de trabajo, si es que están laborando, a sus compañeros de cama, a sus parejas, vamos. No me voy a pensar de otra manera, sino a sus parejas, desde luego que a todas las personas que se dejen querer por el conocimiento. Bueno, pues vamos a arrancar porque el tiempo es pues muy cruel dado a su limitación. Bueno, miren, yo les voy a comentar de algunos tópicos que pueden llegar a ser interesantes. No me voy a estacionar en referir sobre aspectos muy básicos. No voy a profundizarlos, pero quiero empezar a referirme sobre la figura jurídica del concubinato.
hay público que me está escuchando, que me está viendo, que no son abogados. Entonces me van a perdonar para los que son abogados. Simplemente haré una definición sencilla de lo que significa esta figura del concubinato. Miren, coloquialmente al concubinato se le ha asimilado, se le ha acercado con la palabra unión libre. Pero el concubinato lo que tiene es una mayor regulación en sus elementos. Porque tal parece que en la unión libre nada más se circunscribe o se relaciona a vivir juntos y ya, sin más requisitos. Independientemente del plazo de convivencia, independientemente de si existen o no impedimentos legales para contraer matrimonio, independientemente de la edad en la que se tiene para configurar el concubinato. Es decir, pareciera un concepto muy antojadizo, un concepto muy libertario, un concepto coloquial vago, muy neoliberal. Sin embargo, el concubinato, que es un vocablo eminentemente jurídico, de tal manera que ustedes cuando en una asesoría, ante un abogado, les dice concubinato, pues muchas veces hay personas que dicen, yo no le entiendo, abogado, ¿cómo que concubinato? Y entonces empiezan a divagar haciendo preguntas como, ¿es unión libre, abogado, o no es unión libre? Me ha tocado en las diversas consultas legales. Entonces el concubinato yo lo he encontrado que es de origen jurídico. Y el concubinato no es otra cosa sino una unión de pareja, una unión de dos personas, independientemente del sexo que tengan, para convivir en forma común, de manera constante y permanente. La ley ha establecido más requisitos. O sea, la definición me parece que independientemente del estado de la entidad federativa en la que nos encontremos en nuestro país, todos los códigos civiles coinciden en que es una unión de hecho, una relación familiar que tiene una cohabitación, que tiene una convivencia común, constante y permanente en un domicilio. Siempre la convivencia común y permanente la limita a un domicilio. Pero tal parece que hasta ahí va la definición del concubinato en todas las entidades federativas. Ya sea en el norte, ya sea en el sur o ya sea en la costa, la definición de concubinato hasta ahí todos comparten. Sin embargo, sí hay leyes que han limitado el tiempo de convivencia como requisito. Por ejemplo, en el Estado de México exige que sea mínimo un año de convivencia entre los concubinos, perdón, ya les iba a decir convivientes, porque los convivientes son la figura de la sociedad de convivencia, de los concubinos, perdón. Entonces, mientras que en Ciudad de México ya se exige que sean 2 años. Entonces, de tal manera que hay códigos civiles, hay leyes civiles en las entidades federativas que exigen una temporalidad. Incluso ha habido interpretaciones por parte de nuestros tribunales en el sentido de que no debiera existir una limitación temporal. Una limitación temporal. Y esto desde luego que implica el tema de los alimentos, implica el nacimiento de la obligación alimentaria. Porque imagínense dos personas mayores de edad que deciden cohabitar de manera común, constante y permanente, pero no han cumplido la temporalidad exigida por la ley, como mínimo. Es decir, supongamos que estamos en la Ciudad de México y esta pareja no ha cumplido los 2 años de convivencia constante y permanente en un domicilio. Es decir, tienen 6 meses, tienen 3 meses. Vamos a suponer una pareja que va a tener van a procrear un hijo en común. La mujer está embarazada y entonces deciden cohabitar en forma común y constante. Entonces, de esa manera, pues tienen 2 meses, 3 meses viviendo, pero si queremos mirar a la figura del concubinato, pues no van a nacer los derechos. Fíjese que hace muchísimos años
Solamente las relaciones de pareja que legalmente estaban reconocidas eran el matrimonio, era el concubinato, y ya posteriormente en la Ciudad de México y en otras entidades federativas la sociedad de convivencia. Pero no se entraba al estudio de aquellas relaciones de pareja informales que no casándose, no contrayendo el matrimonio, no cumplían con los requisitos exigidos respecto al concubinato. Es decir, pues aquí se le llamaban esas parejas. Por ejemplo, a las parejas que vivían de manera constante y permanente, independientemente de la temporalidad que ellos tuvieran, pero cuando uno de ellos no estaba libre de matrimonio, pues desde luego que ahí se le llamaba un amaciato. O sea, había ciertas denominaciones que tajantemente se le decían a esas personas. Ya después la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue interpretando que esas relaciones familiares deben ser reconocidas por la ley. Esas denominadas relaciones de hecho coexistente. Es un término rimbombante, un tanto poco común, poco usado. Sin embargo, esto se ha registrado en las interpretaciones jurídicas que han realizado los tribunales. Los abogados me dirán que eso se llamarán jurisprudencias o tesis aisladas, pero en estas interpretaciones de los tribunales han señalado que se llaman relaciones de hecho. Y estas relaciones de hecho que no han contraído el matrimonio, pero que no cumplen con los requisitos del concubinato y ni mucho menos tienen registrada una sociedad de convivencia, si la entidad federativa la prevé en su legislación, pues entonces estas relaciones de pareja ya serán reconocidas. Estamos refiriéndonos que ya por ahí del 2010, después del 2010 empezaron a surgir estas interpretaciones. Entonces ahí, por ejemplo, ya se les dio la protección de familia para efectos de los alimentos. Pero regresándonos al concubinato, pues bueno, si la pareja no cumple con este plazo de cohabitación, pues desde luego que se colocará en una relación de hecho coexistente con derecho a alimentos. Ahí yo creo que no habría problema. Ya donde vendría problema es para efectos de adquirir derechos hereditarios. Pero eso ya sería análisis de otro costal, como dicen por ahí, ¿verdad? Quiero presentarme nuevamente. Soy el maestro Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Y estamos hablando sobre el concubinato y los alimentos. Entonces, a mí me parece fundamental que desde la definición legal de concubinato debemos de partir para determinar si se nace la obligación de alimentos o no. Y me parece fundamental este, este análisis de constructivo, es decir, estamos desfragmentando los elementos configurativos del concubinato para determinar si son viables o no. Ahí fíjense que ese análisis hasta hace muchos años no se hacía. O sea, todo el mundo repetía, ¿qué es el concubinato? Es una relación de pareja o una unión de hecho que tienen una cohabitación constante y permanente por con un plazo de duración mínimo de 2 años, un año, depende de la legislación, libres de todo impedimento legal para contraer matrimonio. Por ejemplo, los códigos de Veracruz, de Nuevo León y de Morelos señalan libres de matrimonio. Entonces, no dice libres de todo impedimento legal para contraer matrimonio, que aquí son dos cosas distintas. Entonces, pareciera que repetíamos y también se decía, en caso de que se tenga un hijo en común, no será necesario cumplir con el plazo de cohabitación antes señalado. Entonces, pareciera que los estudiantes de derecho, los profesores, los juristas, los abogados, los juzgadores, repetían esa definición legal sin analizarla, sin desfragmentarla y sin poderla cuestionar. Ahora ya se cuestiona incluso algunos elementos, decía yo, y esto impacta el nacimiento de la obligación alimentaria. Decía yo, ya se está cuestionando si debe exigirse un plazo de duración para la cohabitación entre los concubinos.
Ya decía yo, en una entidad federativa te exigen 2 años, en otra 1 año, en el Código Civil Federal te exigen 5 años, pero eso es para efectos de ciertos trámites ante instituciones de seguridad social, por ejemplo, para cuestiones federales, de impacto federal, pero hay esa variación. Incluso hay por ahí criterios de tribunales que advierten que no, que este plazo de duración restringe indebidamente el proyecto de vida de las parejas. Es decir, si quieren constituirse como concubinos, no tendría por qué exigírseles un plazo de duración mínimo para la cohabitación. Alguien me podrá decir, oiga profesor, lo que pasa es que estamos desnaturalizando la figura e institución jurídica del concubinato, porque justamente el plazo de duración de cohabitación nos garantiza un mínimo de solidaridad, un mínimo de cuidados, un mínimo de lazos de solidaridad, de lazos de cuidado, de, digamos, esa estabilidad que permite constituir una familia. Y entonces alejarnos de familias que sean, de intentos de familia que se formen de manera no vulgar, sino de manera inestable, de manera, digamos, muy corto, de corto tiempo. Es decir, aquellas parejas que pareciera que viven en domicilios distintos, pero al decirse parejas, piensan que ya están formando una familia. Por ejemplo, hay casos de parejas que habitando en distintos domicilios, es decir, cada uno en su respectivo domicilio de sus padres, pues procrean un hijo en común, pero todavía no tienen la capacidad de juntarse, de hacer una vida en común, y entonces se decide que el hijo se tenga bajo las atenciones y cuidados de la progenitora en el domicilio de los abuelos. Pero eso no significa que esa relación de pareja se ha quebrantado. Entonces, ese tipo de relaciones no están siendo aceptadas para efectos de concubinato. Porque todavía bajo definiciones legales, es decir, todavía bajo lo que contemplan códigos civiles, se prevé ciertos plazos de duración en la cohabitación, en un domicilio. Y que no se encuentren arrimados o que no se encuentren de alguna forma en distintos lugares. Entonces, me parece que es un punto de cuestionamiento si debemos de atender a un plazo mínimo de duración en la cohabitación para efectos de la configuración del concubinato. A yo se los dejo en el tintero, se los dejo en el cuestionamiento y en el análisis. Bueno, otro elemento configurativo para referirnos al concubinato, también se ha dicho es que, o se dice, que debe de existir una carencia o que no se tengan impedimentos legales para contraer matrimonio. Fíjense que hay que revisar la redacción de las leyes en las entidades federativas, porque por ejemplo en Veracruz, decía yo, lo que es Nuevo León, Veracruz, Morelos, se dice que deben estar libres de matrimonio. Entonces, no se dice libres de todo impedimento legal para contraer matrimonio, porque una cosa son los impedimentos legales para contraer el matrimonio y otra cosa es decir que estén libres de matrimonio, ¿no? Porque los impedimentos legales para contraer matrimonio están enumerados en la ley. Por ejemplo, no tener la edad mínima adquirida para contraer matrimonio. Por ejemplo, cuando se pretenda sostener ese matrimonio con una persona que se guarde un parentesco consanguíneo en línea recta, en cualquiera de sus grados, o de manera colateral también, cuando se pretenda sostener un matrimonio que se guarde un parentesco por afinidad en la línea recta, por ejemplo, cuando exista violencia física o moral para celebrar el matrimonio,
por ejemplo, cuando se atenta contra la vida o la integridad del prometido, la impotencia incurable para la cópula, una enfermedad contagiosa o incurable. Digo, más allá de que puedan ser algunos impedimentos dispensables, es decir, perdonables. Pero todo y se me olvidó, un impedimento también cuando subsista un matrimonio anterior. Entonces, esos son una lista de impedimentos legales para contraer matrimonio. O sea, imagínate que de repente tu prometido te violenta amenazándote de que si no te casas con él, pues va a matar a tu papá. O imagínate cuando la edad que tienen los dos es de 16 años. Y esto no se llega a fijar el juez u oficial de registro civil. Que digo que es algo muy complicado. Pero haciéndose un trámite turbio, corrupto, bueno, pues siempre se contrajo un matrimonio que debiera ser nulo. Pero que lo que origina esa nulidad es el impedimento. Pero en tanto, esos son los impedimentos legales para contraer matrimonio. Y esos impedimentos son también trasladados a la figura del concubinato. ¿Por qué? Porque históricamente, desde que se reconoció en la ley al concubinato, se le ha equiparado poco a poco, claro, porque en un inicio el concubinato previsto en la ley no tenía cierta equiparación con el matrimonio, sino que de manera gradual evolucionó que ese reconocimiento del concubinato eh, frente al matrimonio en igualdad de derechos, es decir, prácticamente los mismos derechos que se tienen en el matrimonio se tienen en el concubinato, excepto en el régimen patrimonial, porque en el régimen patrimonial en el concubinato no existe y en el matrimonio sí. Entonces, pues esto implica que por eso también se exija en el concubinato que deba de tenerse como requisito para su configuración que no estén impedidos legalmente para contraer matrimonio. Pero yo decía yo que una cosa son los impedimentos legales para contraer matrimonio y otra cosa es el impedimento de no tener un matrimonio subsistente. Entonces, a mí me parece que fíjense que este requisito también puede estar tambaleando en el razonamiento crítico que podamos hacer. ¿Por qué? Porque el que se te exija para que tú puedas ser concubino y se te exija que estés libre de todo impedimento legal para contraer matrimonio, habríamos que decir que serían todas las causales. Pero, por ejemplo, hay ciertas causales que despiertan cierta crítica. Por ejemplo, justamente el matrimonio subsistente, pues ya a últimas fechas ya se ha desquebrajado, porque esto implica que ya se reconozcan varios tipos de familia. Es más, si una persona aparentemente está en concubinato, uno de ellos tenga un matrimonio subsistente, esto implicaría que legalmente no se llamara concubinato, pero que sí genere la posibilidad de derechos alimentarios. Es decir, no se puede decir que como ya no es concubino por no cumplir ese requisito, no te va a tener derecho a los alimentos. O sea, eso, yo tuve un caso hace mucho tiempo en el que se inició un juicio sucesorio intestamentario de una persona una adulta mayor de una edad de aproximadamente 70 años, y esta persona de 70 años fue llamado a la sucesión en calidad de concubino, pero este señor en vida estuvo unido con la de Cuyus alrededor de 40 años. Pero antes de que iniciaran la relación concubinal, se casó con una persona. Situación que nunca se divorció. O sea, digo, hasta que ya se le asesoró y él supo que subsistiendo un matrimonio previo, entonces eso generaba que no existiera el concubinato. Entonces, lamentablemente,
uno de los hijos tenía la copia certificada del acta de matrimonio de esa relación y la exhibió ante el juez de lo familiar. Un tanto como una especie de clavarle un puñal por detrás. Y bueno, pues tuvimos que impugnar, irnos al amparo, y un amparo en revisión se interpretó que justamente debía de interpretarse en el sentido de que es una familia que aun cuando ya no hubiera concubinato, al ser nulo, desde luego que subsistía la obligación alimentaria y que ese derecho alimentario debe de ser satisfecho a cargo de la masa hereditaria de la sucesión. Entonces, y esto pues junto con otros amparos que se fueron dándose, pues vino digamos, a establecer pues nuevos tipos de familia, digamos, reconocerse de varios tipos de familia. Y bueno, entonces este elemento de estar libres de todo impedimento legal para contraer matrimonio, pues también algunos impedimentos los podemos cuestionar, decía yo, un matrimonio subsistente, por ejemplo, el de una enfermedad crónica incurable, contagiosa, la impotencia incurable para la cópula. No obstante, fíjense que el Código Civil de la Ciudad de México señala que para que opere la dispensa o que para que no tengamos ahí problema, desde luego que tienen que tener conocimiento, o sea, la otra persona que va contra el matrimonio, y en este caso el concubinato, tiene que tener conocimiento efectivo de la enfermedad, de sus consecuencias, de sus alcances, a partir de un estudio médico que deberá ser exhibido ante la autoridad. Fíjense que este elemento también ha sido declarado, se ha cuestionado, porque eso, incluso, bueno, los abogados que me están viendo, la semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación una sentencia por acción de inconstitucionalidad. No recuerdo la entidad federativa, pero se decía que es inconstitucional exigir a los pretendientes que exhiban un estudio médico al oficial del registro civil para establecer, pues no solamente el conocimiento de la enfermedad, sino los efectos, los alcances, y de esa manera se tomara una decisión. Digo, si los dos ya a lo mejor los dos saben que uno de ellos tiene cáncer o una enfermedad terminal, pues es un proyecto de vida decidir si se quieren casar o no. O sea, no hay por qué demostrarle al Estado si esa persona está, en qué situación de salud se encuentra. Además sería también evidenciar datos privados, datos sensibles, como es el caso del estado de salud. Entonces, por eso se ha interpretado inconstitucional. Yo soy de la postura de que no se debe de exigir un estudio médico ante el oficial o el juez del registro civil para que opere la dispensa, es decir, el perdón respecto a este impedimento legal para contraer matrimonio. Igual también sucede con la impotencia incurable para la cópula, que aun cuando es dispensable, es decir, es perdonable, deba de exhibirse ante el juez o el oficial del registro civil un certificado médico. O sea, esto es un requisito excesivo, es una invasión a la privacidad de las personas, y pues también es una invasión al proyecto de vida, porque qué tal si entre ellos pues ya saben que hay una enfermedad, ya saben que hay una impotencia incurable para la cópula, pero no desean que haya no obstante eso, pues incluso se les retrasaría, se les haría más tortuoso el trámite para contraer matrimonio en la oficina del registro civil. Bueno, creo que esto también, este requisito para la configuración del concubinato también da el traste para poder generarse el derecho de alimentos. Y me parece que el estar quitando estos impedimentos legales que en su tratamiento pues exigen cargas excesivas, como el caso del estudio médico, pues hace eso de quitar, de dejarlos en la ley, pues obstaculiza un acceso a los derechos en forma adecuada, ¿no? Entonces, eso digamos que es partiendo de la definición de concubinato. Ahora, yo les quiero comentar cuando se da la terminación del concubinato.
las consecuencias inherentes a la terminación del concubinato. Buenas noches, soy el maestro Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Compartan esta publicación con sus contactos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, si están todavía ahí, los abogados que están en la agencia del Ministerio Público. Yo una vez, estando en la agencia esperando unas copias hasta ahora más, o esperaba un detenido, no recuerdo, que abro mi celular y me puse a ver un Facebook Live. Entonces, pues eso no quita que uno esté con los colegas, esté con los compañeros. Eh, entonces, pues compartan esta transmisión, por favor. No, esta transmisión lo pueden ver también en una repetición. Me parece que ahora ya Facebook limita como a 8 o 15 días. Pero no se preocupen, estas transmisiones van a ser subidas a mi página de YouTube. Me pueden buscar en YouTube como Alejandro Bendaño y ahí pueden ver nuevamente la repetición. Porque acuérdense que antes uno podía ver las repeticiones cuando uno quisiera. Pero ahora Facebook ya te los elimina de tajo. Bueno, pues vamos a comentar sobre los efectos de la terminación del concubinato en los alimentos. Los efectos, miren, la terminación del concubinato no necesita un reconocimiento judicial, no necesita una sentencia, no necesita una determinación de autoridad diversa para que operen sus efectos. Es decir, ¿qué efectos? Bueno, pues el efecto de los alimentos, sobre todo. Entonces, no anden buscando abogados para que solamente pregunten cómo debe terminarse el concubinato. O sea, por sí mismo termina al separarse físicamente la pareja. Claro que donde sí tienen que buscar abogados es los efectos, especialmente el derecho de alimentos. Entonces, aquí lo primero que hay que analizar para definir la necesidad de los alimentos es cómo fue la dinámica familiar durante la vigencia del concubinato. Es decir, cómo fueron distribuidas las cargas domésticas, cómo fueron distribuidas las tareas, si hubieron hijos menores, cómo fueron distribuidas las tareas al cuidado de ellos y quién proveía al gasto económico, quién proveía el recurso económico. O sea, me parece que eso se debe de analizar cuidadosamente para poder establecer si uno de ellos, uno de los concubinos, se dedicó preponderantemente al cuidado de los hijos y a la atención del hogar. Porque esto nos va a poder permitir visibilizar algunos desequilibrios económicos que pudieron haber existido en la pareja. De tal manera que uno de ellos, o sea, el concubino que se dedicó a estas actividades de manera preponderante, no haya tenido acceso efectivo a las oportunidades laborales, a un crecimiento económico, a la adquisición de un patrimonio propio, a un patrimonio suficiente y que tenga bienes, haya tenido también, por ejemplo, un historial laboral, haya generado derechos de seguridad social, todo un nivel de experiencia que le pudiera ayudar para eventualmente ante un despido poder acudir a otra fuente laboral y que también haya tenido las oportunidades de tipo académico, es decir, se haya podido desarrollar para estudiar una carrera, para obtener un título, una cédula, etcétera. Entonces, hay que analizar si esas actividades que se dedicó ese concubino no le permitieron el acceso a esas oportunidades. O que ambos se dedicaron a las actividades del hogar y al cuidado de los hijos, no obstante que se encontraban trabajando. O sea, digo, hay muchas parejas así. Acuérdense que la familia tradicional, el modelo de familia nuclear, en el que papá, mamá, hijos y papá es el que provee al recurso económico, pues ya no se está viendo como la regla general, no como antes, como los años
los principios de los 2000, más atrás, los 90, los 80, 70, 60, sino que ya me parece que ya a partir como por el 2010 en adelante se empiezan a generar una dinámica de familias distintas, pero con más fuerza. O sea, no quiere decir que en esos 2000, no, en 90s, 80s, 70s, yéndonos para atrás, no significa que no existieran esos casos de otros tipos de familia, monógamas, por ejemplo, familias en las que están reconstruidas, mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, eh, familias del mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Que se fueron gestando. Entonces, ya la distribución de las cargas domésticas ha cambiado al día de hoy. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, el rol que desempeñaba el hombre se ha invertido en muchos de los tipos de familia, como es el caso de dedicarse al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos. Ya tenemos cada vez más mujeres que son profesionistas, que son personas que asumen cargos de dirección, de supervisión, de coordinación y que bueno, pues están ocupadas en esas tareas. Eh, o familias en las cuales delegan los dos son profesionistas y los dos delegan ese cuidado, esa atención a los abuelos. Incluso, fíjense que hay un artículo en Gaceta UNAM de publicada pues esta semana el día lunes, se las recomiendo, que se refiere a cómo sean las parejas, cómo han delegado sus deberes de padres a los abuelos. Y eso está muy, muy interesante. Sobre todo para los que les gusta el derecho familiar y les gusta todo esto. Revisen la Gaceta UNAM del lunes. Ahí la página de internet, le pongan www.gacetaunam.unam.mx y van a encontrar la Gaceta UNAM, ¿no? Entonces, hay que revisar la dinámica, pero si vamos a suponer que entonces en esta pareja hay desequilibrios económicos, entonces quien se haya dedicado al cuidado del hogar y a los hijos tiene derecho a percibir una pensión alimentaria, una pensión compensatoria. La palabra lo dice, compensa ese desequilibrio que hubo, pero compensa en la medida en que desaparezca esos desequilibrios. O sea, aquí es donde viene la necesidad de analizar la duración de ese plazo de goce. Fíjense que en el tema de la duración también ha habido una serie de criterios en los tribunales y en las leyes. La regla general desde hace muchos años es que la duración del pago de la pensión compensatoria fuera por el mismo tiempo que duró el concubinato. Así como sucede con el matrimonio, también trasladamos al concubinato. Si fueron 10 años, 20 años, fueron 15, pues son 10, 15, 20 años la pensión de la pensión compensatoria. Por ejemplo, esos son criterios que vienen desde el Código Civil. Incluso hay otros criterios y que siguen existiendo, no los han reformado. Hay también leyes que dicen, bueno, pues si uno de los ex concubinos se quedara con la custodia de los hijos, o al menos las atenciones y cuidados de ellos, pues la duración del pago de la pensión compensatoria durará hasta que estos hijos sean mayores de edad. Inclusive hay leyes que dicen que también pudiera ser cuando los hijos se dedican al estudio. O sea, es decir, que siendo mayores de edad, sigan estudiando conforme a su edad cubriendo la carrera y desde luego cubriendo hasta la titulación. Ya ven, hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el alcance de la duración del pago de la pensión alimenticia asistencial en hijos mayores llega hasta la titulación de la carrera profesional que hayan acabado. Entonces esto también se traslada al tema de la pensión compensatoria, que independientemente de la pensión alimenticia que ellos recibieran en su beneficio, la pensión compensatoria tendría que durar también al mismo tiempo que esa pensión alimenticia para los hijos. Esos son criterios que han asumido distintas leyes. Entonces, estos criterios que son parámetros preestablecidos, son parámetros que no quedan al arbitrio del juzgador, que no quedan a al razonamiento
judicial, pues implica que tengas que aplicar como a rajatabla ese precepto legal. Es decir, un tanto mecánico, ¿no? Es decir, bueno, pues si el artículo número tal dice que es por el mismo tiempo que duró el concubinato, entonces yo como juez debo de decretar que la duración son 10 años porque se me dijo que 10 años duró el concubinato. Pero fíjense que han habido interpretaciones muy recientes, en 2020, 2021, 2022, por ahí, en el sentido de que la duración no debe quedar a parámetros legales preestablecidos, sino que debe atenderse a las necesidades que tenga el acreedor. Es decir, es por el tiempo estrictamente necesario para borrar las desigualdades económicas, los desequilibrios económicos, y que es por todo el tiempo que fuera necesario. Inclusive hay, aquí regresando un poquito a los parámetros legalmente preestablecidos, también hay leyes que dicen que puede ser hasta vitalicia la pensión. Pero ahora, si la duración puede ser por un cierto tiempo, por todo el tiempo estrictamente necesario para quitar estos desequilibrios económicos, o que inclusive puede ser vitalicia, aquí le viene la pregunta. Entonces, ¿bajo qué criterios vas a definir ese plazo abierto, digamos? Porque obviamente está abierto en tanto que se vayan superando esos desequilibrios económicos. Porque pareciera que entonces esas circunstancias venideras van a quedar al cambio que puedan, al cambio que puedan sufrir. O sea, quiere decir que esa persona tendría que superar la circunstancia que le aqueja al momento de la necesidad alimentaria. Por ejemplo, vamos a suponer que se demuestra que el acreedor tiene la necesidad fundamental por el estado físico en el que se encontrare. Es decir, tiene diagnosticada una enfermedad que no le permite prestar un servicio de trabajo. Es decir, a partir inclusive de una pericial en medicina del trabajo, se puede establecer el tipo de incapacidad para efectos de la ley federal del trabajo y poder saber si hay una incapacidad temporal, una capacidad permanente, una total o parcial. Entonces, aquí me parece que para efectos del trabajo es fundamental recabar una pericial en materia de medicina del trabajo. Ojo, medicina del trabajo. Alguien me podrá preguntar, oiga, ¿y las periciales en medicina del trabajo cómo las puedo yo encontrar? Bueno, tomen cafecito, luego es bueno, en el Día Internacional del Café. Bueno, peritos particulares yo no conozco. Pero ahí les va el chisme en qué institución sí llegan a auxiliar a las autoridades. En el ISSSTE. En el ISSSTE. Porque ustedes piden peritos, que se designen peritos por parte de la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que se designe incluso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o la Fiscalía General de la República, o pidan, o lo piden ustedes que sea por el Poder Judicial de la Ciudad de México a través del, de la, del Instituto de Ciencias Forenses o vamos, sí, de ciencias forenses o vamos, o por ejemplo ustedes van a instituciones deportivas, ¿no? La CONADE. Pues ahí no, digo, a mí me han respondido rotundamente no. Donde inclusive el IMSS dice, luego te contesta el IMSS, no está dentro de nuestras facultades proveer peritos para el auxilio en la impartición de justicia, dado que, o sea, te empiezan, o luego te contestan diciendo, dadas las excesivas cargas de trabajo que tiene esta fiscalía, bla, 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 o los peritos que tenemos asignados a esta institución solamente son para asuntos que se están ventilando en ella. O sea, te van contestando así. Pero fíjense que a nosotros el ISSSTE nos ha contestado en forma favorable. Entonces, tanto en la materia penal como en la materia familiar. Entonces ahí les va el tip para los abogados, para las abogadas. Y para los que no son abogados, pues ahí díganle a su abogado. ¿Sí? Vaya, anótenle para cuando tengan un defensor. Bueno.
Entonces hay que analizar estas condiciones o circunstancias objetivas que imperen al momento de la separación de los concubinos. Aquí sí es fundamental que existan condiciones objetivas que permitan establecer la necesidad que surge a partir de la separación. No atendiendo a subjetividades, no atendiendo a cuestiones que por sí mismas no generan un estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con el que se diga que tiene cierta edad? Bueno, es que el concubino tiene 55 años y entonces ya está debilitado en sus fuerzas físicas. Bueno, es cierto que se va generando una mayor debilidad en los huesos, una mayor debilidad en los músculos, inclusive en ciertas capacidades, facultades mentales. Pero eso no quita que en cierto momento, para determinados trabajos, pueda ejercer una actividad. Pero sobre todo, aquí el argumento central, la justificación principal que origina la pensión compensatoria no es si el concubino queda al desamparo, queda en la imposibilidad de allegarse de los alimentos por sí mismo, sino más bien es sí tomar en cuenta que no se puede allegar de los alimentos, pero esto a razón de los desequilibrios económicos existentes por haberse dedicado preponderantemente al cuidado de los hijos y al hogar durante la relación concubinal. O sea, no tiene nada que ver si durante toda la relación de concubinato no se tuvo una repartición de las tareas domésticas igual. Vamos a suponer que los dos eran profesionistas. Pero resulta que cuando se separan, pues él o ella ya no tiene trabajo. Bueno, no se podrá reclamar una pensión compensatoria, dado que, de acuerdo a la dinámica familiar, no hubieron estos desequilibrios económicos. Entonces no hay compensatoria. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, no procede ninguna pensión alimenticia. Ujú. Ahora bien, eh, fíjense que también bueno, ya habíamos comentado sobre el tema de la duración que esto pues implica algunas cuestiones. Eh, el quantum, es decir, cuánto debe de pagarse de pensión alimenticia compensatoria. Fíjense que el quantum también genera conflictos porque parece que el quantum tiene que ver con, desde luego, que el principio de proporcionalidad de los alimentos, por cuanto a que uno debe atenderse a las necesidades alimentarias por parte del deudor y respecto a las posibilidades de pagar los alimentos respecto al acreedor. Desde luego que partiendo de ese principio de proporcionalidad debemos de fijar el pago de una pensión alimenticia compensatoria. Aquí la cuestión es fijar el monto. Claro, tenemos que basarnos de el conocimiento probado, si se puede, de los ingresos económicos y sus fuentes. Aquí, si la fuente de ingresos es formal, es decir, es una persona asalariada, bueno, no vamos a tener problema porque se va a tener una certeza sobre la información que otorgue la fuente de trabajo con el juez. Es decir, ya se va a tener esa información y se va a poder averiguar si es la única o son varias las fuentes de empleo o las fuentes de ingreso. También, desde luego, cuando se trata de una fuente de ingresos informal, es decir, es un profesionista que a lo mejor no está dado alta en el fisco, o estamos hablando de un comerciante que no paga impuestos, en todos los que están fuera de la regulación tributaria de manera indebida, pues desde luego que pues el análisis del quantum de la pensión no tiene nada que ver si están si declaran impuestos o no, sino aquí lo importante es los ingresos económicos que alcanza a obtener. Aquí me parece importante que no tendamos a porcentajes preestablecidos que establezca la ley. Por ejemplo, el Código Civil del Estado de México señala que cuando los concubinos se quedarán con la custodia o las atenciones y cuidados de los hijos, la duración de esa pensión compensatoria será hasta que los hijos sean mayores de edad.
pero señala que en ningún caso será menor del 40%. Entonces, ahí sí me parece descabellado que al juzgador le tengas que preestablecer criterios de los cuales privan de la posibilidad de analizar el caso concreto. O sea, es decir, me parece mejor que le dejes al escrutinio del juzgador, al análisis que haga el juez del caso concreto para fijar el porcentaje correcto. Fíjense que esto en ciertas entidades federativas no hay tanto problema. Por ejemplo, en Ciudad de México, los jueces acostumbran fijar la pensión alimenticia conforme a un porcentaje, pero este porcentaje no es preestablecido por la ley, sino que es a criterio del juez. Entonces llegan a decir, bueno, por un hijo, un solo hijo, que no tenga un problema de discapacidad, que no requiera gastos de rehabilitación, que tenga que tenerse gastos de atención médica, bueno, pues es un 20% a lo mejor. O sea, hay jueces 20-25%. Sin embargo, este criterio va a variar en entidad y entidad, porque, por ejemplo, en el Estado de México, antes de que se introdujeran en los textos normativos estos porcentajes, sí ya se acostumbraba a fijar estos porcentajes que no estaban en el texto expresamente en la ley por la costumbre, ¿sí? Entonces ahora que ya están legalizados, pues es más fácil para los jueces fijarlo, pero me parece que esto es atentatorio al principio de proporcionalidad porque no se está revisando cuidadosamente las posibilidades que tiene el deudor. Yo creo que a lo mejor si una de esas gana 10,000 pesos y se le fija el 40, bueno, pues entonces son 4,000 pesos, ¿no? Los que tendrá que pagar de pensión alimenticia compensatoria. Pero imagínense cuando en ese supuesto subsistan la custodia de hijos, entonces imagínense, todavía tiene que fijarse un porcentaje sobre la pensión alimenticia que beneficia a los hijos. Entonces, imagínense que pudiera ser a lo mejor un 20% adicional, o sea, ya estamos hablando de un 60%. Y ese 60% son 6,000 pesos, dejándosele a ese deudor 4,000 pesos. O sea, entonces, ahí sí me parece que un tanto descabellado que se fijen porcentajes preestablecidos en la ley. Y eso ocurre en el Estado de México. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Bueno, fíjense que, pues, algo también muy importante es diferenciar entre la pensión alimenticia compensatoria y la compensación económica, ¿sí? Porque la pensión alimenticia compensatoria, no obstante que persigue un fin resarcitorio y un fin asistencial, no, lo que va a hacer es satisfacer las necesidades de ese acreedor, de esa exconcubina o exconcubino, hasta que desaparezcan esos desequilibrios económicos, ¿sí? Decía yo que la duración de esa pensión va en función no de criterios preestablecidos en la ley, sino de el criterio que vierta el juzgador, es decir, a cada caso concreto. Sin embargo, aquí sí me parece fundamental que se manifieste que la finalidad de la pensión alimenticia compensatoria no solamente persigue el resarcir los perjuicios económicos que generó esta desigualdad, sino también asistir al acreedor en cuanto a sus necesidades que tuviera por no poderse allegar los alimentos en razón de ese desequilibrio. Pero siempre es en razón de ese desequilibrio. No crean que nada más es porque no pueda llegarse los alimentos, sino que no puede llegarse los alimentos en virtud de ese desequilibrio económico por no haber tenido las oportunidades de acceso a las oportunidades laborales, a las oportunidades académicas o profesionales, al dedicarse preponderantemente al hogar y a los hijos. Entonces, eso es lo que persigue. Y esta pensión alimenticia compensatoria, pues es periódica, se paga de manera, digamos, en una cantidad, ¿verdad? Periódica. Eh,
Y en el caso de la compensación económica es una especie de indemnización que va a cubrir todo ese perjuicio económico, pero en razón del patrimonio que se haya generado en la relación de concubinato. Fíjese que es donde me hacen la pregunta, oiga, en el matrimonio existen dos regímenes patrimoniales, el de sociedad de conyugal y el de separación de bienes. Y en la separación de bienes se dice que si uno de los cónyuges se dedicó preponderantemente al hogar y a los hijos, tiene derecho al pago de una cantidad por el que no rebase el más allá del 50% del valor de los bienes del otro cónyuge. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de resarcir, se trata de, digamos, que pueda tener una cierta indemnización, ¿no? Por ese perjuicio. La ley, bueno, la jurisprudencia o los criterios del tribunal nos dicen que eso no debería de interpretarse como una sanción, sino una forma de resarcir. Entonces, la compensación económica es un pago en dinero, nada más un solo pago. O sea, mientras que la pensión compensatoria es un pago periódico, es una pensión alimenticia, vamos, pero se llama compensatoria en virtud de la razón por la cual nace. Entonces es una pensión alimenticia como, ordinaria, como si fuera ordinaria, pero la compensación económica es un pago por concepto de indemnización. Aquí la cuestión, aquí también vale la pena preguntarse, ¿también opera en el concubinato? Fíjense que legalmente hay códigos que no lo advierten, no lo señalan. Sin embargo, ha habido interpretaciones de algunos tribunales que dicen que sí debiera haber una compensación económica porque hay un patrimonio que se genera, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que si bien en el concubinato no hay un régimen patrimonial propiamente dicho, lo cierto es que lo que no más nos podemos acercar es es algo que se llama separación de bienes, o sea, porque en el concubinato el patrimonio que se adquiere por cada concubino ejerce su propiedad y la administración cada uno de ellos. Y que la única limitante es que este patrimonio se destine a satisfacer los alimentos del otro. O sea, por ejemplo, si yo llevo un refrigerador al domicilio familiar, que es de mi propiedad, y yo digo que lo quiero tener en el garage, porque no lo quiero compartir con mi pareja, pues eso no es dable, eso no satisface los deberes de solidaridad y de ayuda mutua. Entonces ahí no se cumple con esos fines. Porque esos son los principales fines de las relaciones familiares cuando se trata de relaciones de pareja. O sea, hay una ayuda de apoyo mutuo y una asistencia solidaria, ¿no? Entonces, pues yo como voy a decir que el refrigerador lo voy a guardar en el garage, lo voy a guardar en mi oficina que tuviera en mi casa para no proveerlo para las necesidades de los integrantes de la familia que yo tengo. Eso sería absurdo. Entonces, ese refrigerador debe ser destinado para tal finalidad. Sin embargo, ese es un patrimonio que se generó por mi cuenta. Entonces, hay algunos criterios que señalan que si se generó una desigualdad, es decir, se generaron estos desequilibrios económicos, si uno de los concubinos se dedicó preponderantemente a cuidar a los hijos y al hogar, también tiene derecho a la compensación económica. Pero esto expresamente no está en muchas leyes civiles, ¿sí? Sino solamente lo vemos en el régimen de separación de bienes en el matrimonio, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una cuestión que habría que revisar en cada caso concreto. Bueno, pues fíjense que, déjame ver qué punto más podemos platicar ya para ir cerrando la plática. Quisiera nada más comentar. Fíjense que estaba yo leyendo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los que son abogados, un amparo directo en revisión, sobre la inconstitucionalidad de otorgar un plazo
para reclamar el pago de alimentos tras la terminación del concubinato. Hay códigos, la Ciudad de México, el Estado de México, etcétera, que exigen todavía que debe de tenerse un año como máximo para reclamar el pago de alimentos, para iniciar la acción de alimentos, es decir, la pensión compensatoria. Y bueno, en un primer momento la Suprema Corte de Justicia hace, no tengo aquí los datos de la tesis aislada, es una tesis aislada, que señaló que desde luego que es inconstitucional, es irracional que se imponga un límite de tiempo para reclamar la pensión alimenticia compensatoria y que se limite a un año, dos, lo que sea. Pero decía en aquella tesis aislada que el análisis se centró o se centró en esa tesis aislada en cuanto que se hizo un análisis comparativo entre la figura del concubinato y la figura del matrimonio, y que si bien en la figura del matrimonio se decía que el plazo para reclamar la pensión se interpretaba que era que era el mismo plazo de goce de la pensión, es decir, por todo el tiempo que duró el matrimonio. O sea, si tu matrimonio duró 15 años, pues tienes 15 años para reclamar la pensión. Entonces se malinterpretó que para el matrimonio se tiene un plazo de prescripción de la acción de alimentos y que era el mismo plazo de goce del derecho, y que en el concubinato sí se estableció un plazo de prescripción de un año. Entonces, atendiendo malamente, la Suprema Corte llegó a la conclusión de declarar la inconstitucionalidad de estos preceptos que limitaban el derecho a reclamar alimentos a un año, pero con base en esta comparación, en ese contraste de las normas. Después ya vino una sentencia pues, recientemente, una sentencia que es déjame ver, bueno, es reciente, que señala que, bueno, que la inconstitucionalidad no se toca, o sea, es inconstitucional, pero la razón por la cual se declaró la inconstitucionalidad no debe de ser esa, que se abandona el criterio, y que malamente se asentó el análisis, es decir, que más bien no debe de establecerse un plazo de prescripción para demandar la pensión alimenticia compensatoria, pero no basada en que también el matrimonio tuviera un plazo de prescripción, no, sino que por la naturaleza de los alimentos, al ser imprescriptibles, al ser irrenunciables, pues no se puede renunciar al derecho a reclamar alimentos. Entonces, una de las características de los alimentos es la irrenunciabilidad. O sea, aunque tú le digas a tu deudor alimentario, aunque tú le digas, no, no quiero nada de ti, o sea, subsiste el derecho de alimentos. O sea, la ley no te lo quita, el juez no te lo quita. O sea, por más que tú no quieras, tú no quieras, ¿no? Vamos a poner, yo sí supe un caso de que ya estaba decretada la pensión alimenticia y el señor dijo, no, ni más, no, ni más, yo no diligencio el oficio porque no quiero ningún dinero. O sea, no se cambió de la noche a la mañana. Y el señor dijo, no, yo ya no quiero nada de esa persona. Entonces, ahí, bueno, el derecho subsiste porque los alimentos son imprescriptibles, son irrenunciables. Entonces, este criterio fue el que adoptó en una jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que el razonamiento debe ser distinto, la justificación debe ser distinta, y que no debe de basarse en un análisis comparativo entre el concubinato y el matrimonio, sino debe analizarse desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de los alimentos, que son irrenunciables. Entonces, al ser irrenunciable, pues tú no puedes renunciar a un plazo, ¿sí? No y tampoco son prescriptibles, no prescribe. El derecho para reclamar alimentos no prescribe. Entonces, bajo esas premisas, pues desde luego que la corte dijo, no, momento. Y esto obviamente pues da al traste de que la duración de los alimentos no pueden estar limitados también por ciertas circunstancias, como lo dije hace ratito, que no puede de fijarse la duración con base en el tiempo que duró la relación de concubinato,
no puede fijarse en razón de las de criterios legalmente preestablecidos, ¿no? O sea, entonces, yo nomás quería comentar este criterio, que muchos sí supieron, muchos abogados sí supieron sobre la inconstitucionalidad de fijar un plazo para la prescripción de la acción de alimentos en la pensión, en la compensatoria, vamos, para una acción para reclamar pensión compensatoria. Pero muchos abogados no revisaron la nueva, la nueva argumentación que formuló la Corte en este criterio de jurisprudencia, que fue un amparo directo en revisión. Entonces ahí se los paso al análisis, ¿no? Bueno, pues la verdad, me dio mucho gusto estar con ustedes. Es un placer cada noche que yo pueda, de miércoles, poder estar con ustedes, transmitir mis conocimientos, difundir la cultura de la legalidad, poder analizar el derecho familiar, el derecho penal, el derecho civil, que son mis tres ramas jurídicas. Y bueno, estamos a sus órdenes para ofrecerles servicios de asesoría, representación y defensa especializada. Su servidor cuenta con, pues ya estoy, yo creo que en diciembre ya me dan mi grado académico de especialista en derecho civil, espero yo, y ya con eso concretar las tres especialidades, ¿no? Entonces estoy, pero no solamente en lo académico, también en lo profesional estamos muy capacitados, con mucha experiencia al respecto, y bueno, pues estamos a sus órdenes. Recomiéndenos nuestros servicios, les garantizamos un servicio muy efectivo, una atención muy amable, que si yo quiero, yo así lo observo, si yo quiero que me atiendan bien, pues voy a atender así como lo veo, ¿no? O sea, si trata bien como a ti te gustaría que te trataran. Entonces, pues eso es lo que pensamos, la filosofía de abogados. Pues cuídense mucho, por favor. Mil bendiciones. Nos vemos en una próxima transmisión. Compartan esa transmisión. Cuídense mucho, por favor. Me pueden ver otra vez en YouTube. Esta transmisión yo creo la voy a compartir, yo creo que esta misma semana, más tarde, el mañana o el viernes. Y bueno, pues para que puedan nuevamente repasar los conceptos, puedan analizar, puedan volver a meditarlo y con gusto pues poder escuchar sus comentarios, ya sea por esta red o ya sea por la red de YouTube. Cuídense mucho, por favor. Estoy a sus órdenes. Bonita noche.